Muy bien. Entonces, actividad integral obligatoria, como dice arriba, en el marco del artículo 6 de la resolución 105, esta actividad integral de carácter obligatorio para poder acreditar la regularidad es una condición mínima establecida por la universidad. Y luego, con la nota que tengamos en esta actividad, vamos a poder rendir el examen, que ya les vamos a indicar de qué modo será y cuáles son las pautas para que ustedes se puedan preparar. Vamos ahora entonces a ver el tema de la actividad integral obligatoria. Primero, algo que es importante es que las respuestas respeten el mínimo y máximo, el máximo de renglones. ¿Por qué? Porque no necesitan más espacio para responder con sus palabras que los renglones que están puestos. Si necesitan más espacio es porque no está respondiendo a lo que se pregunta. Entonces, los renglones lo que buscan es poder ubicarlos y ayudarlos a que puedan tener en cuenta ustedes el espacio que necesiten y que su trabajo pueda cumplir con los requisitos mínimos. Entonces, el primero dice, para poder completar este trabajo, usted deberá imaginar y crear una empresa que tenga por finalidad la prestación de un servicio o producto en el mercado. Dice imaginar y crear, lo que quiere decir que no tienen que buscar una empresa que exista para responder a las preguntas y los distintos enunciados, sino imaginar y crear. Ahora, si ustedes quieren utilizar, porque su imaginación, lo que sea, una empresa que ya existe, utilícenla, o sea, ustedes si se quieren valer como modelo de una empresa que ya existe, háganlo poniéndole lo propio, la capacidad creativa e inventiva propia. Acuérdense, veo que hay alguna pregunta por chat, háganla en voz alta, no voy a leer el chat, pero así podemos ir dejando grabado las preguntas que hay en el punto que corresponda y ordenamos el video para que después les quede a todos. Entonces, lo primero es imaginar y crear, sí. ¿Le puedo decir lo que yo puse en describa? Si es una duda, sí. Si es para corregirla oralmente, no. O si es algo que pueda ayudar al resto, sí. Y yo lo que quiero, el tema es que quiero saber si la encaminé bien a la respuesta. Sí, pero ¿sabes qué, Martín? Si querés, eso lo vemos después, así no queda grabado o algo que quizás pueda llegar a estar mal. Bárbaro. Sí, digamos. Hola, traje una pregunta. Sí, Estefanía. Una pregunta. Entonces, ¿puede ser la empresa que uno crea ya existe? ¿Se puede crear una empresa que ya existe, obviamente con un nombre distinto? Sí, lo ideal es que no, lo ideal, o sea, lo que apuntaba era que ustedes jugaran. Pues yo la verdad, cero imaginación. Pero si no tienen imaginación y quieren usar una que ya existe, usen una que ya existe. Solo que, digamos, en su trabajo, imagínense que ustedes usaran una empresa de gaseosas, por no decir ninguna marca, ¿no? En particular. Y entonces que ustedes pongan, bueno, obviamente esta empresa es conocida por todos, y nos ponen la marca. A nosotros no nos interesa conocer o leer sobre una empresa que ya existe y que ustedes de ello puedan dar respuestas que son obvias porque todos conocemos la empresa a la que se refieren. ¿Sí? En su trabajo tiene que estar todo lo necesario para dar a conocer su emprendimiento. Entonces a veces usar una empresa que ya existe los va a despistar en dar cosas por sabidas que nosotros no las vamos a tener por sabidas. Porque se trata de un emprendimiento nuevo, lo vamos a leer como algo que no conocemos. Pero sí, claro que, Estefanía, pueden utilizar una para poder guiarse y a partir de ahí ir respondiendo. Bueno, ok, gracias. Entonces ahí es imaginar y crear, no tienen que escribir nada, eso es para ubicarnos. Imaginemos y creemos una empresa. Ahora, creada la empresa, tenemos que responder a los siguientes enunciados. Primero, en 8 renglones, tenemos que describir el emprendimiento e indicar el objeto de la empresa. ¿Cómo se describe en un emprendimiento? O sea, se van a tener que referir a la actividad que realiza, cuál es su objeto, qué nos va a ayudar para esto, leer la unidad de empresa, y también nos puede ayudar mucho la de persona jurídica, ¿sí? Cuando hablaba del objeto de la empresa y cuando habla del objeto o la actividad que desarrolla una persona jurídica. Y ahí la describimos. Nuestra empresa se dedica a su objeto es ta.
No quiero poner ejemplos para no limitarlos, porque es lindo poder leerlos y que haya más capacidad creativa. Punto B, en 5 renglones. Distinguir la figura de empresa y empresario. Para distinguir esta figura, tenemos que buscar lo que dice el manual y copiarlo. No, a nosotros no dice definir empresa y empresario, dice en su emprendimiento y a partir de su emprendimiento, distingan quién es el empresario y quién es la empresa. En cosméticos, la empresa y el empresario es fulanito de tal. ¿Sí? Si es una sociedad la que es el titular de esa empresa, ¿quién va a ser el empresario? ¿Sí? O sea, pero en su emprendimiento, no la definición. Empresa es toda actividad económica organizada, no, porque eso lo tenemos en el manual y no es a lo que apunta. Recuerden que en el enunciado empieza a decir, para poder completar este trabajo debe imaginar y crear una empresa, y una vez que la haya creado, responder los siguientes enunciados a partir de su empresa, a partir de su proyecto. En 5 renglones. El punto C dice, enumere la mayor cantidad posible de elementos clasificándolos en materiales, inmateriales y personales. Y acá pone un ejemplo, si la empresa es gastronómica, un elemento inmaterial puede ser una distinción honorífica como las 5 estrellas Michelin. Una buena calificación en, no se me ocurre, guía óleo, por ejemplo, en una página nacional como Guía Óleo, ¿no? Tiene 5 estrellas en Guía Óleo y tiene muchísimos comentarios. Eso es una distinción honorífica de su emprendimiento si es que se dedica a la gastronomía. Ahora, ¿qué elementos tiene los que ustedes consideren que su empresa tiene en esa imaginación a partir del material de clase? ¿Cuáles son los elementos personales? Una panadería. ¿Va a necesitar un peluquero? No, entonces un elemento personal no va a ser un peluquero si su emprendimiento es una panadería. Bienvenido, Pedro. Estás con el micrófono silenciado, me parece. O no sé si está el micrófono silenciado. ¿No te anda el micrófono? Entonces, en eso es los elementos según el emprendimiento de ustedes. A partir de lo que leen, sí, pero ha bajado o especificado en su emprendimiento en particular. Después el punto D dice, distinga el valor llave de su empresa y diferencie la empresa del fondo de comercio. Entonces ahí tenemos que leer la definición del valor llave y poder distinguirla. Ahí vi, creo que Samantha había preguntado. Samantha, si querés desbloquear tu micrófono. A ver. Profe, ¿me puedo hacer una consulta? Soy Marita. Sí, Elizabeth. Antes que cambie la pregunta. Bienes personales, no me quedó muy en claro, digamos, yo describí las personas que trabajan como el abogado, contador, no sé si está bien o lo entendí bien. Sí, perfecto. O sea, bienes personales, sí, se sigue sin escuchar, pero ya, bienes personales son las personas, tal cual, que trabajan en ese emprendimiento. ¿Quiénes son? Y depende del emprendimiento que sea. Lo que tienes que, obviamente, se tiene que vincular con el objeto. Es decir, el ejemplo que decíamos, en una panadería, un peluquero puede ser bien personal, y si nos ponen el trabajo le vamos a poner, no tiene nada que ver un peluquero ahí. O sea, lo importante es que pueda ser lo más vinculado con el emprendimiento de ustedes. Bueno, otra consulta. De los bienes materiales, que yo también puse las materias primas, no hace falta clasificarlo una por una, ¿no? Con que ponga materias primas. No, poner algunos ejemplos sí ayuda, pero no hace falta identificar una por una, pues aparte mismo, creo que para esa pregunta tienen 8 renglones, no podrían tampoco hacerlo. Bueno. Samantha, te veo, pero no sé si te escucho. Ay, no se escucha. Si querés escribila, a ver, porque no sé si no quedó. Ávila. No me quedó en este chat, no sé por qué a veces en el celular. Tengo una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con bienes materiales inmateriales? A lo que dice, a lo que vimos cuando vimos empresa.
Perdón. Digamos, hay algunas cosas que es necesario y por eso es necesario para que ustedes hagan este trabajo, que nosotros no vamos a responder sobre lo que ya vimos en cuanto a volver a tener una clase de repaso del material, porque aparte, tanto en las clases como si ustedes abren el manual, lo encuentran enseguida, o sea, elementos que componen la empresa y ahí les dice materiales, inmateriales y personales y les explica qué es cada uno. Samantha, no es necesario el número, no es necesario que vos lo cuantifiques, sino sí poner cuál es o qué es lo más relevante del valor llave de ese emprendimiento. ¿Ahora sí me escuchás? Sí. No sé, no van los auriculares. ¿Cómo están todos? Disculpen la demora. Muy bien. Profe, tengo una consulta. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Renata soy. Mi empresa, ¿tiene que ser productiva sí o sí, o puede ser una empresa que brinde asesoramiento para hacer algo diferente? No, sí, puede ser una empresa que, o sea, puedes prestar bienes o servicios. O sea, ahí en la definición de empresa es actividad económica organizada, pero para producir bienes o servicios, lo mismo que como veíamos en el caso de las sociedades. O sea, es esa actividad económica organizada. Bienes o servicios entran ambos en la definición de empresa. Listo, perfecto, gracias. Pero lo que estamos haciendo es, vamos leyendo más o menos cada enunciado y haciendo un comentario, viendo si hay alguna duda, y lo que les decía es que si tienen alguna duda puedan desbloquear sus micrófonos y hacerla, y no por el chat, porque como la clase la vamos a grabar para varios que no podían estar conectados en este horario, lo del chat después no se lee, no se lee, en el video no queda, entonces que pueda quedar grabada la pregunta. Yo voy leyendo los enunciados y, bueno, vamos a ir transmitiéndoles. En el punto E dice, si constituiría una empresa para su empresa una persona jurídica sí o no, depende del emprendimiento que ustedes tengan, y eso lo van a poder decir después de haber leído la unidad 2 y la unidad 3. Si no les vamos a dar la respuesta ahora de qué haríamos nosotros sobre una empresa que no conocemos, ni tampoco decir demasiada pista, porque si no se van a ir por ese lado y quizás para su emprendimiento no era necesaria una persona jurídica, o sí. Entonces lo importante es que ahí ustedes de leer la unidad 2 y 3 digan, ¿es necesario o no es necesario? Sí constituiría una persona jurídica y por qué. Entonces después, si la respuesta es sí, tenemos que contestar qué pasos debería realizar para constituir la persona jurídica, indicar los atributos de la persona jurídica que correspondan a su empresa, es decir, leemos la unidad 3, vemos qué atributos tiene una persona jurídica y lo aplicamos a nuestra empresa poniéndole nombre, domicilio, inventados. O sea, todo esto es fruto de su creatividad e imaginación, dijimos al principio, pero no es, los atributos de la persona jurídica son nombre, domicilio, por eso está en el manual y no es lo que se pregunta. Todo es relacionado con su emprendimiento. ¿Qué tipo social elegiría y por qué? Vemos la unidad 3, vemos qué tipos sociales existen, y entonces elegimos tal tipo social porque se adecua a mi emprendimiento, porque tiqui, ¿sí? Lo que consideren el fundamento propio y personal aplicado a su empresa. No nos interesa, en este caso, que definamos a las sociedades ni nada, no se trata de conceptos. Este trabajo no busca conceptos, sino que lo que busca es el trabajo personal e individual a partir de su creatividad y luego de haber leído cada una de las unidades. Después dice, ¿qué tipo social elegiría? Bueno, y si su respuesta es no, es decir, ustedes no constituyen una persona jurídica para su empresa, la primera pregunta es, ¿qué consecuencias jurídicas tiene la decisión que adoptó? O sea, en esto vamos a poder responderlo a partir de la lectura de la unidad 3, cuáles son las consecuencias de constituir una persona jurídica, y contrario sensus en el sentido inverso, cuáles son las consecuencias de no constituirlo. Y cómo se toman las decisiones relacionadas con la gestión de la empresa. O sea, no es una persona jurídica, es una empresa, cómo adopta las decisiones esa empresa. Después, el punto F dice, ¿debe su empresa llevar contabilidad? Es decir, aplicable en ambos supuestos. ¿Debe su empresa llevar contabilidad? ¿Por qué? Y acá tienen que poner si sí o si no. Si responden que sí tiene que llevar contabilidad, o sea, tiene que llevar libros contables, lo que vimos en la unidad número 4, van a tener que indicar qué registros tiene que llevar.
¿Qué registros? Acuérdense que hay registros que son obligatorios e indispensables para todos y hay otros que depende de la actividad que realicen. Si su respuesta es negativa, es decir, ustedes dicen que no tiene que llevar contabilidad, tienen que justificar por qué no tiene que llevar contabilidad su empresa. Entonces ahí van a tener que ver quiénes están obligados y por qué ustedes no estarían dentro de los obligados. Punto G. Constituya una marca para el producto o servicio que preste su empresa. Cumpla con los requisitos previstos en la ley 22362. Paréntesis, verifique que esa marca no existe. Entonces, para constituir una marca la vamos a inventar. Y para poder cumplir con los requisitos y que la marca que inventemos sea aceptada por el INPI, tenemos que ver cuáles son los requisitos para constituir una marca, que fue lo que trabajamos en la unidad número 5. Y para verificar que la marca no existe, necesariamente vamos a tener que entrar al sitio donde nos dice qué marcas existen y cuáles no, cosa que también vimos en la unidad número 5. Indique qué contrato podría celebrar su empresa. Debe hacerlo eligiendo uno de los trabajados en la unidad 6. Indique la finalidad que persigue al celebrar ese contrato. Ponemos un ejemplo porque decían que cómo poner o qué tipo, si tenían que elegir un contrato. No los vimos en la unidad 6 porque este contrato es más, lo ven más en derecho civil, aun cuando el código esté unificado, pero es como decir, mi empresa tiene que celebrar un contrato de locación de una propiedad. Tiene que alquilar una propiedad para poner una oficina. O sea, aclaro, el contrato de locación de inmuebles no lo vimos, así que en esto no los estamos direccionando hacia ningún lado, ni pueden poner ese contrato. Sino que son los contratos que trabajamos en la unidad 6. Entonces, ¿qué deberían hacer? Si, por ejemplo, el contrato de locación de inmueble estuviera dentro de los trabajados en la unidad 6, lo cual, insistimos, no está, lo que tienen que poner es, vamos a hacer un contrato de locación para poder abrir una oficina cerca de la ubicación donde tenemos la empresa para poder desarrollar ahí la gestión y porque en este momento no podemos comprar un inmueble. No sé. Las razones que sean de por qué ustedes están celebrando ese contrato. Y poner la finalidad para la cual lo celebran. O sea, tienen que ir a la unidad 6, ver qué contratos trabajamos y ver qué contrato podría llegar a necesitar su empresa. ¿Qué contrato podría llegar a necesitar celebrar su empresa? En el punto J dice, si su empresa quisiera obtener financiación a través de una entidad financiera para desarrollar su emprendimiento, ¿qué contrato le ofrece el Código Civil y Comercial de la Nación? En esto, lo mismo, tenemos de los contratos, vimos varios, vimos contratos bancarios, vimos algunos instrumentos de financiación dentro de los contratos, tienen que elegir cuál de ellos se adecua más a su empresa y poner, celebraría un contrato de por tal razón. Es importante la relación con la empresa que eligieron. En cada una de las respuestas, que ustedes se toman el momento y el tiempo para que nosotros también nos quede claro, porque eso en el proceso de ida y vuelta es importante, la justificación del contrato elegido. Por eso también recién insistía Florencia que no es teórico, no consiste en repetir el concepto del contrato, las características que van a encontrar en el código, sino más bien justificar por qué adoptan ese contrato. Y ahí van a ser aplicables las características. Exacto. Y en eso, o sea, insistimos, como dice Pedro, no nos sirve que pongamos contrato de leasing es aquel que no. O sea, no, si nosotros preguntamos por qué. Contrato de leasing, ¿por qué? Claro, yo te iba a dar el ejemplo de un contrato o una institución civil, suponete. Yo me caso y no quiero las características del matrimonio, sino la razón de por qué lo hago, por qué lo elegí, qué va a implicar a partir de mi decisión, en realidad la decisión conjunta de contraer matrimonio. Entonces lo mismo relacionado con la empresa. Exacto. ¿Una consulta? Sí. Sí. Con respecto a este, en realidad con respecto al punto anterior, Eli. Digamos, con respecto a los contratos que podría celebrar la empresa, ¿tiene que ser relevante para
dar impulso al inicio del emprendimiento, o puede ser, por ejemplo, un contrato de adhesión mucho más simple, por ejemplo, no sé, suministro de luz, algo así sencillo, o tiene que ser algo bien relevante, que, por ejemplo, un contrato de locación, como explicaba la profe recién. Me parece que te va a resultar más sencillo la segunda de las opciones, no porque no lo hagas simple, sino que me parece que como nosotros estamos apuntando a una actividad que ustedes van a desarrollar y ustedes van a estar de algún punto, si bien lo hacen en causa propia, también nosotros queremos ver como el asesoramiento de por qué eligen determinado. Entonces me parece que la segunda de las opciones va a estar o va a ser más pertinente. Eso no quiere decir que tengas que hacer una cosa técnica, compleja, con la evaluación de todos los riesgos, sino una explicación que sea razonable. Esto es para poder chequear de vuelta, ¿no? La comprensión del tema. Sí, algo que está bueno de lo que dice Pero, que un poco lo hablábamos al principio, creo que antes de empezar a grabar, pero es que la idea era proponerles una actividad que a ustedes les pueda resultar un poco más entretenida. O sea, bueno, obviamente va por otro lado el concepto de con qué nos entretenemos, ¿no? Pero que les pueda resultar un poco más entretenida. Y entonces por eso les propusimos imaginar o crear una empresa. Ahora, esa empresa, todos los puntos que respondan, ustedes van a tener que guardar coherencia. Cuanto más ajustado lo hagan a su empresa, más fácil va a ser que guarde coherencia. Porque si yo en la primera pregunta, por ejemplo, o en la de bienes, pongo, y bienes personales, no, la verdad que el emprendimiento lo desarrollo sola. Y no necesito ningún empleado, ni contar con asesoramiento de nadie. Pero después digo, sí, voy a constituir una sociedad anónima que cotice en bolsa, un gran emprendimiento. Entonces, ahí hay cosas que cuanto más lo hagan abajado y aplicado a su empresa, a su proyecto, más coherencia va a guardar. Les va a resultar. Por ejemplo, si uno tuviera, qué sé yo, una papelera, y sí, contratos de adhesión va a realizar un montón, pero los que están relacionados con la actividad propia de la papelera van a ser contratos específicos o relacionados con esa actividad que ustedes nos van a contar cómo es, si la van a desarrollar, si es un pequeño emprendimiento, si es un gran emprendimiento, si está centralizado, si está descentralizado, todo esto va a depender un poco, por eso me parece que lo más interesante, o incluso ahí hasta es colaborativo, entre ustedes, para eso tienen el foro, y con su familia, con el entorno en el que estén, a ver, pensemos juntos este emprendimiento. ¿Qué necesitaría? Y después ustedes ahí van como abogados y estudiantes de esta materia a completar los aspectos jurídicos. Por ejemplo, bueno, quizá el comodato no es aplicable. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el ámbito de la empresa, o sea, se presume que es oneroso todo lo que hagamos, y nosotros lo damos en forma gratuita, después esto puede llegar a ser cuestionado. Entonces ahí es donde viene la pertinencia un poco y la relación de los contenidos. Pero la primera parte, y si ya lo hicieron, retomen un par de pasos para atrás, para tener en claro bien cómo es su negocio, hacia quién se va a dirigir, cómo lo van a llevar adelante. Exacto. Sí, también pensar, por ejemplo, hay cosas que, o sea, toda decisión tiene consecuencias. Si constituyen persona jurídica o no, tiene una consecuencia en la contabilidad, y si llevan o no llevan libros, va a tener una consecuencia en qué contrato van a poder usar para financiarse. O sea, cuanto más ustedes lo vayan haciendo paso a paso, y leyendo cada unidad, o retomando las clases, o revisando lo que ya fuimos haciendo, más fácil les va a resultar hacer el trabajo y que no sea incoherente. Sí, porque como dice Pedro, o sea, la razonabilidad y la coherencia se van a tener en cuenta a la hora de corregirlo. Si es una, no sé, o sea, es como decirles, poniéndoles un ejemplo, como decía Pedro, el derecho civil, si van a ir a buscar un crédito para casados, pero ustedes en la pregunta 3 pusieron que eran solteros, entonces les vamos a decir que la pregunta está mal respondida. Para que cambien las caras de preocupación, estamos en una actividad que es práctica, y realmente háganse preguntas ustedes, las mismas preguntas que nosotros podríamos hacer en la devolución también, ¿no? Porque nuestras devoluciones también apuntan a preguntas que les hacemos. Si pensaste en una estructura chica, ¿cómo vas a hacer para tener sucursales? ¿Cómo las vas a dotar? Entonces, acá hay una serie de cuestiones que están relacionadas
con preguntas que ustedes van a poder ir explicando y desarrollando en su trabajo. Lo bueno es que si ustedes estuvieran en un cuatrimestre normal, probablemente nosotros trabajamos en el examen tradicional, que siempre hicieron, que solamente hay que chequear los contenidos. Bueno, acá estamos tratando de proponer una actividad que sea integral, pero partimos también nosotros de la base de que se tomaron un tiempito para hacerla, para pensarla, para trabajarla. Y por eso la importancia también lo que dice Pedro del foro, pregunten ahí, o sea, las dudas que les van apareciendo, decir, uy, en esta clase quedé todavía más confundido, entonces, ¿qué tipo de contrato? Escriban, se me ocurrió tal contrato, lo que decía Martín, ¿puedo corregir esto? Escríbanlo en el foro, para que podamos, en cada caso en particular, ir poniéndolo y ayudando al resto. Pongan la pregunta, consulta sobre el punto J, y entonces les contestamos sobre el punto J y eso va a poder servir al resto. La idea es que eso sea una herramienta. Después, la otra pregunta que tenemos es si su empresa adquirió a través de la firma Mercado Libre una impresora que no le fue entregada en la forma convenida, puede efectuar un reclamo en los términos de la ley, justifique su respuesta, en eso justifiquen su respuesta. Leemos lo que trabajamos en la unidad 7, lo pueden leer del manual, pueden ver la clase, hablamos de quién es consumidor, quién no, quién es proveedor, cuándo es cada cual, y también sabemos que hay cosas que no son una palabra única, sino que es materia opinable, así que por eso no queremos anticipar ni decirles nada para no limitar su capacidad de respuesta y de análisis. Lo importante es, sí puede reclamar, no puede reclamar, y por qué. Y el por qué es no porque sí, ¿no? Sino por lo que diga la ley o en lo que ustedes estén apoyando para esa respuesta. Punto N, uno de los clientes de su empresa le entregó un pagaré que contiene una cláusula no a la orden, ¿puede usted transmitirlo? En esto los invitamos, los modos de circulación, uno de los que reflejaron más dificultades en la guía número 8, así que leer cómo circuló un pagaré, si puede o no puede transmitirlo, unidad 8 del manual, o bien tienen la clase subida, o el material que ustedes prefieran usar, así como también la ley. Y lo mismo, si el librador de ese pagaré entra en un concurso preventivo, ¿qué debería hacer la empresa para poder percibir su crédito? Esto ya vinculado con la unidad número 9 de insolvencia. ¿Qué deberían hacer en ese supuesto? ¿Alguna duda? Sí, una compañera tenía una duda con esa pregunta. Pregunta creo que está relacionada con el deber que tienen en cuanto a la información y transparencia en cómo van a publicitar su servicio, producto o lo que lleven a cabo, la actividad que lleven adelante, ¿no? Exacto, el derecho a informar. El asesoramiento es importante los problemas que puedan tener después, porque sabemos que una publicidad engañosa quizás nos va a traer muchos consumidores, pero después vamos a tener el problema de que pueda llegar a haber muchos reclamos. Entonces acá se apunta un poco también a un anuncio, y apelamos un poco a la creatividad, no queremos tampoco limitarlos acá, porque yo por ahí le doy, me vienen con un anuncio muy acotadito, con demasiada terminología, y también va a ser importante el factor creativo. Pero Hola, si profe. la pregunta es hacia dónde apunta un poco a los contenidos de esa unidad. Mira, yo cuando escucho lo de apuntamos a su creatividad, o sea, me parecería como alumna odioso hacer este trabajo, lo entiendo, y es verdad que uno dice, no, prefiero que me digan, estudiá de tal hoja, y rendí esto, o sea, sin duda, y los entendemos, pero si ustedes vinieron trabajando a lo largo del cuatrimestre, quédense tranquilos, que después también la evaluación integral va a ser en base a estos trabajos, vamos a poder abordar los conceptos desde lo que ustedes hayan escrito ahí, si es que ustedes, para poder escribir ahí, antes leyeron el material de estudio. Profe, Sí, Camila. en vez de ser en 5 renglones, ¿podría ser una imagen? ¿En la cual? ¿En la de publicidad? Sí. Eh, Respetando los 5 renglones, pero en una imagen, como siendo más productivo. ¿Querés podés complementar con la imagen? Y explicaros en los 5 renglones la descripción de esa imagen. ¿Qué querés transmitir? ¿De qué modo? ¿Qué es lo que estás publicitando? Porque con los requisitos, claro. Sí, pero está bueno que lo complementes con la imagen. Todo lo que agreguen al trabajo
los 5 renglones, los 8 renglones, los espacios que ustedes tienen para completar, porque no es un trabajo de extensión, pero por supuesto que si ustedes le hacen algún aporte creativo, de forma, todo eso también se valora, no lo exigimos para que no se vuelvan locos. Bueno, gracias. Ahí hay una pregunta de Román. Sí, ahí le estaba respondiendo por privado en realidad, pero Bien. habiendo realizado las actividades de autoevaluación. Sí, o sea, y este trabajo entregalo, hacelo, como para después vemos en conjunto un poco el